Lo que no sabías del perro poodle o caniche. Hola, bienvenido. El día de hoy vamos a platicar sobre una de las razas consentidas en el mundo. Se trata del perro poodle o caniche, como le llaman en varios países. El caniche, en inglés poodle, es una raza canina que hasta el siglo XV se consideró de uso exclusivo de los aristócratas y nobles. Fue un perro de aguas hasta el Renacimiento. Recuperaban las presas ya cazadas que habían caído al agua, como patos y cisnes. Hoy en día se les encuentra frecuentemente en las exposiciones caninas de belleza. Existen 4 variedades: grande, mediano, enano y toy. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Existen controversias acerca del origen de la raza. Algunas teorías afirman que procede de África y que llegó a Francia durante las guerras revolucionarias. De ahí se expandió hacia España, Reino Unido y Países Bajos. Actualmente hay 3 países que se adjudican como los lugares de origen de la raza: Alemania, Francia y Rusia. Cada uno modificó la raza para propósitos específicos. Otra teoría es que procede de Alemania. El caniche es a su vez descendiente del barbet francés, originario de los pantanos alemanes de la Edad Media. Fue destinado para la caza de aves nadadoras como el pato o el ganso, de modo que se seleccionó por características tales como su adaptabilidad al terreno lodoso y su resistencia al agua, lo que hace que esta raza, junto con otras, sea llamada perro de agua. A partir del siglo XVI, los caniches empezaron a ser famosos por su belleza e inteligencia, sobre todo en diversas presentaciones circenses y obras de arte de diversos autores como Alberto Durero y Francisco de Goya. En tiempos de Luis XVI de Francia ya era muy común su presencia en la corte francesa. Por cambios en el gusto en cuanto a su apariencia, durante el siglo XIX se desapareció la protección del pelaje, que hasta entonces tenía la función de resguardarlo de la hipotermia, por lo que los estilistas empezaron a crear diversos cortes, como el británico montano y el continental. Para los caniches recién nacidos, se inició la costumbre de amputar la cola. Durante la guerra franco-prusiana empezó la difusión de la raza como tal, destinada para los millonarios y aristócratas. Hasta el siglo XX predominaba la variedad gigante, pero posteriormente surgieron, con aprobación de las asociaciones caninas como el Kennel Club, las variedades estándar, de escasa difusión desde 1792, miniatura 1911 y toy 1957. Cuando se estableció el estándar en 1936, Alemania reconoció oficialmente al caniche como una raza originaria de Francia. Las encuestas de caniches en el Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá arrojan que la esperanza de vida media es de 11 años y medio a 12 años. En un estudio del Kennel Club del Reino Unido, las causas más comunes de muerte fueron cáncer con el 30%, vejez con el 18% y enfermedades cardíacas con el 5%. Algunos caniches toy pueden vivir hasta 20 años si tienen una vida saludable y no padecen de sobrepeso. El caniche miniatura más viejo que se encuentra documentado vivió hasta los 26 años. La aparición del celo en la perra varía entre los 7 y los 9 meses de edad. En razas pequeñas, generalmente más precoces, se verá antes que en razas de gran tamaño. Sin embargo, en ninguna perra debe preocuparnos que no haya aparecido cuando cumple su primer año, ya que existen otros factores complejos, aparte de la edad, que influyen en ello. Si una hembra no ha tenido su primer celo pasado 1 año y medio de vida, debemos llevarla al veterinario para someterla a revisión. La duración de un celo dura entre 15 y 20 días e incluso 25 días. La perra sufre cambios de comportamiento, crecimiento y una hemorragia vaginal que varía mucho en cantidad según cada animal. El periodo de gestación dura aproximadamente entre 61 días y 63 días. Lo conveniente es que pasados los 63 días, si la perra aún no ha parido, se le hagan controles veterinarios. Un caniche puede llegar a tener una cantidad de crías de 4 hasta los 10 cachorros.
Características de la raza Poodle. Tamaño. La altura de los perros Poodle son de 3 tipos diferentes. Toy, 25 centímetros o menos. Miniatura, más de 25 pero menos de 38 centímetros. Estándar, un poco más de 38 centímetros. Peso. El peso de los Poodle varía al tipo de Poodle que tengas. El Toy puede pesar menos de 5 kilos. El miniatura de los 13 a los 26 kilos. Y el estándar de los 18 hasta los 31 kilos. Pelaje. Puede ser largo hasta medio, depende mucho de cómo decidas cortarlo y mantener el pelo. Guíate por las recomendaciones de los especialistas cuando lo lleves a la estética. Su pelo es rizado y necesita de los mejores cuidados. Podrás encontrar a los Poodle en colores blanco, negro, café, gris e incluso combinaciones de alguno de estos colores. Son unos perros alegres, juguetones y muy activos. No se distraen fácilmente, esto los hace muy receptivos a la hora de adiestrarlos. Son perros metódicos, energéticos, excelentes con los niños, aunque si no se les adiestra y socializa correctamente, pueden llegar a ser destructivos. A nivel de inteligencia, el caniche ocupó el puesto número 2 en la clasificación de Stanley Coren, psicólogo y profesor famoso por elaborar el ranking mundial de inteligencia canina. Son usados como perros de caza y también como perros de vigilancia y rescate, o como un perro de aguas. Incluso el Poodle Toy puede ser usado para cazar aves. Enfermedades comunes. La mayoría de las razas de caniches sufren las siguientes enfermedades que pueden ser tratadas por veterinarios, o algunas de ellas solo pueden ser controladas. A continuación se describen las enfermedades que más repercusiones pueden tener. Cataratas. El caniche enano es propenso a las cataratas y atrofia progresiva de retina. Luxación de codo. Por una falla embrionaria en la formación de los ligamentos de la articulación del codo, este puede estar desplazado de la cavidad articular y luxarse, es decir, salirse de su lugar. Glaucoma. El glaucoma, que es el aumento de la presión en el ojo, puede ser congénito en los caniches de tamaño enano y toy, y tiene carácter hereditario en el caniche enano. El síntoma principal es la buftalmia, es decir, el ojo muy grande, y puede estar presente ya desde el nacimiento o aparecer al cabo de unos meses. Queratitis superficial. La capa superficial de la córnea está sujeta a proliferación, vascularización y pigmentación, en muchos casos de forma bilateral y simétrica. Esta queratitis, que afecta principalmente al caniche toy y enano, probablemente se deba a un fenómeno autoinmune. Otitis externa. Es la inflamación del conducto auditivo externo, aunque también puede comprender partes del pabellón auricular, es decir, la oreja. Displasia de cadera. El caniche gigante es muy propenso a la displasia de cadera. Personalidad y comportamientos. Esta raza se destaca por su inteligencia y fácil entrenamiento. Son alegres, carismáticos, cariñosos y aman convivir con todo el mundo. Cuentan con una energía increíble y apta para todas aquellas personas energéticas en busca de aventura. Algo que en verdad necesitas tomar en cuenta es que es una de las razas que más piden atención. Procura entrenar a tu perro desde pequeño para que aprenda que habrá situaciones donde estará solo, debido a que muchos perros de esta raza piden atención ladrando o llorando. Acciones destacadas. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, estos perros se destacan por su agilidad, pruebas de caza, obediencia y seguimiento. Dato curioso sobre los Poodle. Los dueños de perros Poodle famosos incluyen al filósofo Arthur Schopenhauer, al compositor Ludwig van Beethoven y al primer ministro británico Winston Churchill. Entrenamiento de los Poodle. Esta raza tiene un gran potencial oculto que puede sacar a la luz a través de órdenes de obediencia básica, juegos como un disco volador o llevándolo a correr. Los perros Poodle son sorprendentes y muy inteligentes. Sin duda, la raza Poodle ha sido y seguirá estando entre los favoritos de los amantes de los perros. ¿Qué te pareció nuestro tema de hoy? ¿Y cuál ha sido tu experiencia con esta maravillosa raza? No te olvides de dejarnos los comentarios y si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete. Esto sería todo por hoy.
Ahora sí, yo me despido y nos vemos en el próximo video.